Muy Hola, buenas tardes profe. para todos. Hola a todos. Saludos desde Paraná, Entre Ríos, para todos. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, comenzamos a grabar este quinto o sexto encuentro ya en el que desde hace varias semanas venimos hablando, debatiendo, dejándonos más preguntas que respuestas muchas veces sobre la discapacidad y los derechos en distintas temáticas, en distintas áreas. Empezamos allá por mediados de abril hablando en el mes en el que hay la concientización azul, que llamamos los que somos miembros de comunidad ESTEA. Hablamos de autismo, donde invitamos a una referente regional, que como es Ana Rodríguez, y allí entendimos y conocimos un montón de cuestiones sobre autismo, sobre la familia, sobre el acompañamiento, sobre las terapias, y sobre todo en ese primer encuentro empezamos hablando de la emergencia, de por qué se estaba planteando en ese momento em, poner en agenda y que se discuta y se debata un proyecto de ley sobre la discapacidad en emergencia. Ese proyecto de ley pasó por algunas cámaras, perdón, no son unas cámaras, eh, va a llegar al recinto la semana que viene recién. Por cómo viene la administración nacional y por el criterio que tiene acerca de los gastos y sobre todo el gasto público, eh, como ya lo hemos debatido también, la emergencia en discapacidad está dada por la falta de presupuesto, por el recorte presupuestario, porque los recortes son cruentos. Los números que vimos hablaban de un 73% de financiamiento en menos de un año, sin miras de que esto fuera a mejorar, con lo cual teníamos a profesionales, terapistas, transportistas, familias esperando, que siguen a la espera, cooperativas, bueno, un sinfín, una cadena muy grande de, de familias y personas que dependen de esos presupuestos. Bien, dicho esto, era solo para traer al tema que la semana que viene se va a estar tratando en el recinto, la ley de emergencia. Mi visión personal no es muy positiva, de acuerdo a lo que venimos viendo, ¿no? Respecto a cómo se tratan todos los temas presupuestarios. Bien, seguimos entonces. La semana pasada estuvimos escuchando a la maravillosa compañera Débora Galán, directora del Instituto de Mujeres y Género, que nos enseñó un montón de palabras que muchas de nosotros quizás no la tenemos incorporadas o aprendidas o apropiadas en el vocabulario diario. Y hoy, la, el- la persona que está invitada hoy, primero que nada, lo quiero nombrar al querido doctor Diego Souto, que es el director del Instituto del Trabajo, que estaba convocado para hoy. Y bueno, está en recuperación, yo no sé si se puede conectar o no, pero la verdad es que en los mayores deseos de que pronta recuperación para el doc, por su generosidad y por presentarnos a quien nos va a disertar hoy, que ya voy a empezar a hablar de él. Nos va a hablar de la discapacidad en el derecho laboral. Es el doctor Guillermo Terzi Bachián. El doctor es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en derecho laboral, es especialista en derecho de daños, maestrando en derecho del trabajo y es docente en la materia Elementos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de Buenos Aires en la cátedra del doctor Giannivelli. La verdad es un placer, doctor, un gran académico. El doctor Souto nos ha hablado maravillas de usted. Así que nada, lo vamos a escuchar. Le digo a los presentes que el doctor nos pidió que las preguntas que tengan las vayamos anotando en el chat. Nosotros vamos tomando nota y se las vamos a ir haciendo, así él puede hacer su disertación. Y bueno, yo creo que vamos a tener una maravillosa tarde hoy. Bienvenido, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros. Está muteado, doc.
Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Porque yo no Perfecto, los doctor. escuchaba a ustedes ahora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco a usted, al colegio y al Instituto de Discapacidad por el hecho de darme el honor, en realidad, y el gusto de conversar, porque después quiero conversar con ustedes. En algún momento voy a hacer alguna pregunta, a ver si alguien me la contesta, no es nada difícil. Lo que quiero hacer es eso, conversar con ustedes. En realidad yo estoy aquí suplantando a un amigo, que es quien sabe mucho sobre el tema, que está con alguna nana y a quien esperamos pronto bien curado y compartiendo con nosotros todas las actividades, que es justamente el doctor Diego Souto. Le deseo una muy pronta recuperación y a quien también le agradezco el hecho de haberme mencionado para llevar a cabo la actividad. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que fue bastante famosa, que es ¿Y dónde está el piloto? En ¿Y dónde está el piloto? Había un personaje que hacía Robert Stack. Robert Stack hizo Los Intocables, hizo un montón de cosas. Robert Stack era un viejo piloto que tenía que guiar al Nobel piloto o al piloto que sabía manejar aviones, que era un ex piloto de casa, pero que tenía un trauma muy grande, para aterrizar un Boeing 747 que se había quedado sin pilotos. Se había quedado sin pilotos y tenía que ver cómo hacía para aterrizar ese avión. Y en las escenas más terribles, Robert Stack decía algo así como, he elegido un mal día para dejar la cocaína y se esnifiaba. He elegido un mal día para dejar las anfetaminas y se tomaba una pastilla. He elegido un mal día para dejar el whisky y se tomaba una botella de whisky. Bueno, lamentablemente hemos elegido un mal día para hablar de discapacidad justamente por lo que dijo la doctora Rodríguez antes. Estamos en un momento que muchas de las cosas que yo les voy a hablar están siendo absolutamente desfinanciadas. Estamos en un momento que el director del ANDIS, ustedes saben mejor que yo qué es, nos enteramos que el director del ANDIS, el doctor Spanuolo, que es abogado del señor presidente de la Nación, le dijo en una oportunidad, no sé si hace poco o hace bastante, eso no lo puedo ver bien, a la madre de una chica autista, ¿qué culpa tengo yo que vos hayas tenido una hija autista? ¿Por qué tengo que pagar yo el estacionamiento y no la nena? Bueno, evidentemente con ese tipo de antecedentes no podemos llegar a tener muy buena perspectiva sobre lo que puede llegar a pasar. Pero vamos a hablar de lo que nos interesa, que es el tema del derecho del trabajo y la discapacidad, que no es un tema fácil tampoco. Y no es fácil porque no encontramos la forma de justificar la poca importancia que en algunos sectores, sobre todo los gubernamentales y los legislativos, se le da a una rama específica que es en la de la seguridad social, porque estamos hablando de contingencias. Y vamos a ver por qué. Pero para entender esto, aunque ustedes lo deben haber visto 10 veces, creo que tengo que dar una suerte de encuadre médico, si es que estoy capacitado para darlo, eh, para seguir después por lo que significa discapacidad a nivel legal, sobre todo a nivel derecho del trabajo o de incentivos para el trabajo de los discapacitados. Veremos en el derecho del trabajo, ya hablando del derecho del trabajo, por dónde comienza la protección legal del discapacitado y cuál es la normativa que conforma el, a mi entender, marco protectorio. ¿Qué es la discapacidad en términos médicos? Bueno, ustedes saben mejor que yo, es una limitación a la restricción o restricción de la capacidad, que puede ser física, intelectual, sensorial, mental, para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona. Esto también es así en el derecho del trabajo. Es decir, es una dificultad o limitación para actuar con su entorno. Quiero decir que esto en el derecho laboral
es la dificultad para ejercer sus tareas habituales. Por eso, algunas de las herramientas que utiliza el derecho laboral para proteger. Bueno, ¿qué tipo de incapacidades o discapacidades existen? Insisto, estoy hablando de derecho laboral, por eso voy a hacer hincapié en un par nada más. Especialmente vamos a considerar dos categorías conceptuales. Una es la de la incapacidad absoluta o incapacidad parcial y la de la incapacidad temporal o permanente. Ojo, como dije antes, hay otras categorías, incapacidad motora o física, incapacidad sensorial, incapacidad intelectual o mental, y si usamos alevosamente sinónimos que hay dando vueltas, de estas podemos llegar a decenas, pero limitémonos a estas dos categorías. Bueno, en síntesis, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, que en interacción con diversas barreras, que son ambientales, sociales y un montón de tipos, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Hay un informe mundial de discapacidad que es de hace bastante, que dice que alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. ¿Y cuál es el efecto entonces de la discapacidad? Pues de hecho lo hace ocasionar esas barreras sociales, actitudinales, ambientales sobre el discapacitado. Cuando hablo de ambientales, les digo, lo hago porque me refiero a la adaptación del discapacitado a los lugares, las características constructivas, la accesibilidad, por ejemplo, rampas, barandas de acceso a edificios y fundamentalmente en edificios públicos. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes fíjense que hasta en el derecho al consumo hay una protección al discapacitado. El primer fallo importante, no recuerdo los autos en este momento, que hubo en la provincia de Buenos Aires sobre derecho del consumo fue sancionar con una suma bastante grande en concepto de daño punitivo al PAMI, porque no tenía adaptadas sus ingresos a la posibilidad de que los discapacitados ingresaran. Entonces lo sancionaron, y esto lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, por no tener adaptados esos ingresos. Le ordenaron hacer los ingresos, hacer rampas, facilitar el ingreso y facilitar el desplazamiento dentro del edificio. Ustedes también pueden ver en esto ambiental, en esto constructivo, que teóricamente los bares, confiterías tienen que tener baños para discapacitados y díganme en cuánto los encontramos y vamos a aplaudir si encontramos en más del 50%. Bueno, pasando de eso al concepto jurídico de discapacidad, les puedo decir que en realidad no existe. Hay alguno que después vamos a ver, un concepto jurídico exacto de discapacidad o definitivo de discapacidad. De hecho, toma de las concepciones médicas y considera sus efectos para tratar de lograr soluciones. Para esto se estructura una serie de normas jurídicas tendientes a lograr el objetivo, que el objetivo figura en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su protocolo facultativo. En Argentina, la ley 26378, que ustedes la deben conocer bien. Esto quiere decir promover, proteger, asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales por las personas, por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a la dignidad inherente. Esto de promover el respeto a la dignidad inherente es muy importante porque después se va a usar y algo vamos a ver en cuestiones de discriminación. Bueno, decisiones propias, personas, no discriminación, la aceptación de personas con discapacidad, igualdad de oportunidades, que eso es fundamental también en
el derecho, la accesibilidad de la mujer. No sé, se lo está Y escuchando entrecortado, no se escucha bien, Doc. Perdón que lo interrumpa. Pensé que era yo primero, pero ahora veo que también comentan los presentes que no se escucha bien. Se escucha entrecortado, como si tuviera mala señal, Doc. Y se nos fue, ¿no? no, estoy acá de vuelta, estoy acá Ah, de está ahí. vuelta. Ahí está, ahí No, está, ahí está. lo que pasa es que Telecentro tiene la costumbre de que cuando yo tengo que dar algo funciona a veces para el demonio. Pero les estaba diciendo los principios que surgen de la Convención de Discapacidad, también habla de los niños discapacitados. La discapacidad en el derecho del trabajo se aborda con un objetivo, que es garantizar el acceso del ser humano a un empleo digno y a la protección en este ámbito de las personas con discapacidad. De hecho, dicha convención, insisto, la de las personas con discapacidad, tiene un artículo que es un artículo capítulo, porque es bastante largo, dedicado a los derechos de las personas discapacitadas en relación al trabajo. Es el artículo 27, que habla de trabajo y empleo, me remito a él, pero por ejemplo, prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a cuestiones relativas a la forma de empleo, con igualdad de trabajos justos y favorables, condiciones de trabajo justos y favorables, igualdad de oportunidades, asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con todos, permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional. Vamos a ver que esto es una de las cosas que en todo lo que sean acciones positivas se pretende que existen en Argentina. Digo que se pretende porque funcionan bastante mal. Bueno, se alientan las posibilidades de empleo, se promueven oportunidades empresariales de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas, se obliga, porque esto ya es una obligación para el Estado por estar en la convención, a emplear a personas con discapacidad, bueno, y una serie de cuestiones más que hacen a los derechos de las personas discapacitadas en relación al empleo. Pero ¿por qué pongo en primer lugar a la convención? La pongo en primer lugar porque aun cuando muchas de las leyes que voy a mencionar, normas que voy a mencionar, son anteriores a que nuestro país adhiriera a la convención allá por mayo del 2008, sí, al ser receptada, esta convención no es de los derechos humanos, no se tiene receptada como convención de los derechos humanos, pero sí tiene una condición supralegal. Y es así que aún anteriores las leyes terminan siendo algo reglamentario de esta convención. Para abordar la discapacidad, el derecho de trabajo de las personas con discapacidad tiene que enfocarse en la eliminación de barreras existentes en los entornos laborales y en el mercado. Barreras existentes, como les decía yo antes, tanto ambientales como sociales y de concepción de la gente o de la mirada de la gente hacia el discapacitado. Lamentablemente acá se ve el discapacitado no solo como una persona que no tiene una capacidad de interactuar por razones físicas o por lo que, sino como un minusválido de otro tipo, no se lo tiene en cuenta, yo creo que se está creando una conciencia mejor a partir de muchas discusiones, de muchos problemas, pero vimos lo que dijo el señor Stefanuolo, vimos cómo hay algunos sectores que tienen en cuenta lo que es la discapacidad. Para esto hay que llevar a cabo una implementación transversal de medidas de accesibilidad, adopción de ajustes razonables, apoyos humanos, tecnológicos y medidas afirmativas, como le dije antes. En nuestro país, pese a algunas rémoras por las limitaciones que tiene el concepto médico, para lograr una efectiva aplicación de esta política se han tomado una serie de medidas, tanto de discriminación positiva, incentivos financieros para quienes toman personal que presenta cierto grado de discapacidad, siempre que se cumpla con el requisito de la idoneidad,
como otras, que a muchos de ustedes les va a llamar la atención porque no les prestamos no les prestamos justamente atención. Las tenemos incorporadas de tal manera, nosotros los laboralistas fundamentalmente, que se nos tornan presentes pero casi invisibles, ¿no? A pesar de ser una fuente constante de jurisprudencia sobre discriminación. Después hay un convenio de la OIT que en este ramo, en el de derecho laboral, es aplicable, es el convenio contra la discriminación, el convenio 111. Y en función de todo esto que dijimos hasta acá, el artículo 2 de la ley 22431 tiene una definición que se puede tomar como una definición jurídica. Y dice, a ver, a los efectos de esta ley se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada física o mental que en relación a su edad y a su medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Eso es lo más parecido a una definición jurídica que yo haya encontrado de discapacidad. Pero vamos a comenzar con el tema de protección. Y vamos a hablar de derecho laboral. ¿Por dónde creen ustedes que comienza la protección por razones de discapacidad en el derecho argentino, en el derecho laboral argentino? ¿Tienen alguna idea, alguno que me tire una idea ahí? Yo ya les tiré un centro, ¿eh? Nadie me dice nada o no tienen la posibilidad porque es difícil conectarse así. Bueno, aunque ustedes no lo crean, está en la misma ley de contrato de trabajo. Y voy a lo más básico. El título 10 de la ley de contrato de trabajo, que habla de la suspensión de algunos efectos del contrato de trabajo, tiene un capítulo primero que se habla de los accidentes y enfermedades inculpables. ¿Y por qué lo digo? Porque el accidentado o el enfermo es una persona discapacitada, tiene una barrera que le impide interaccionar normalmente. Esa barrera, esa discapacidad, esa incapacidad puede ser total o parcial, temporal o permanente, pero es incapacidad. Se puede recuperar, ya sea totalmente y no tener una incapacidad sobreviniente, pero mientras dura es un discapacitado. Puede ser una persona quebrada, un enfermo de gripe, un ebrio y un drogadicto. Un ebrio y drogadicto son enfermedades para la Organización Mundial de la Salud. Son discapacitados, le impide interaccionar con sus semejantes de la manera que lo podría hacer una persona. Y acá no quiero pecar porque parecería discriminatorio, pero una persona normal, sí entre comillas normal, por favor. Pero es un incapacitado, es un discapacitado. El tipo no puede interactuar bien, puede perder oportunidades laborales, hay que protegerlo, puede perder su trabajo, puede ser excluido de la sociedad. Entonces tiene que haber un sistema de protección dentro de la ley de contrato de trabajo. ¿Y cómo se lo protege? Y acá voy a remitir a vuestra memoria, si quieren después me preguntan, pero primero reservando su puesto de trabajo con goce de salario. Este está en el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo, que de acuerdo a la antigüedad de las cargas de familia se puede reservar con goce de salario 3, 6 o 12 meses, o 6 y 12 si tiene, bueno, 3, 6 o 12 meses en síntesis. Después reservando su puesto sin goce de salario, pero reservándole el puesto tratando de lograr que esta persona se cure, se mejore y pueda volver a trabajar. Es su forma de vida. Y por último, estableciendo limitaciones a la facultad de rescindir gratuitamente, pese a ser un caso fortuito para el contrato de trabajo. Esto está en el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo. Estos 3 artículos protegen a un trabajador discapacitado. Total, no sé, parcialmente puede ser, temporalmente puede ser, o definitivamente también puede ser. Por eso en el artículo 212 hay indemnizaciones para aquella persona que esté discapacitada totalmente y no pueda retomar su trabajo. Por eso en el mismo artículo hay distintos tipos de indemnizaciones, por eso hay obligaciones para el empleador de volver a dar el trabajo de acuerdo
a la capacidad sobreviviente que tenga la persona, al estado de salud de esa persona. ¿Vieron cuando se dice actividades que sean afines a su estado, etcétera, etcétera, actividades menores, actividades disminuidas, como le quieran decir? Bueno, esas son obligaciones que tiene el empleador. ¿El empleador para qué? Para proteger al trabajador discapacitado. Seguimos. Y seguramente por las mismas razones, el trabajador enfermo, el trabajador incapacitado, temporal o parcialmente, temporalmente o definitivamente, total o parcialmente, está la ley de riesgos del trabajo, que más allá de ser un negocio financiero y de la industria del incumplimiento de la SRT, que la industria del incumplimiento de la SRT tienen, presuntamente tiene un carácter preventivo, protectorio e indemnizatorio de daños ocasionados por contingencias dadas en el hecho o en la ocasión del trabajo. Las contingencias son los accidentes o las enfermedades. Toda la estructura de fondo y procesal creada alrededor de las contingencias debería, y acá estoy hablando en potencial, por los indudables sesgos que tienen los actores del sistema para favorecer el negocio financiero, debería proteger al trabajador discapacitado temporal o parcialmente, o temporal o permanentemente, perdón, total o parcialmente. Este es el primer escalón de protección que hay en el derecho del trabajo. ¿Protección contra qué? Contra los efectos que puede llegar a tener esa enfermedad que incapacita. Pero también en el derecho de trabajo podemos mencionar el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo establece obligaciones para el empleador de respetar determinadas pautas que aseguren el estado de salud del trabajador y, como vamos a ver, que también tiene un rasgo preventivo, la facultad del trabajador de retener tareas. Bueno, hasta aquí estuvimos viendo que en el derecho al trabajo puro y duro existe un sistema de protección de derechos del trabajador basado en un criterio específicamente resarcitorio o de suplantación de salarios o de ambos conjuntamente. Pero como les dije antes, el tema de salud y la discapacidad tiene mucho que ver con la protección de actitudes discriminatorias. Esta protección surge de la convención que mencionamos anteriormente, pero también de nuestra Constitución Nacional a partir del principio de igualdad y también del convenio 111 que les había hablado, el convenio 111 de la OIT, que es contra la discriminación. Y todo esto se termina objetivizando en la misma ley del contrato de trabajo, en los artículos 17 y 81, pero especialmente, muy especialmente, y muy utilizada por nuestros tribunales de trabajo, en una norma que atraviesa horizontalmente el plexo jurídico nacional. Esto es la ley 23.592. Y acá tengo alguna jurisprudencia que me quiero dar el gusto de leer para que vean cómo se utiliza. Este es un fallo del Tribunal Superior de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que dice algo así como: si hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor y en consecuencia se casa la sentencia de Cámara, estableciendo que en el caso de la ruptura contractual dispuesta por la empleadora fue discriminatoria, por cuanto la demandada no desconocía el precario estado de salud del accionante ni su avanzada edad, 63 años. Además, no ofreció prueba en orden a acreditar que el despido dispuesto sin causa fuera ajeno a esa causal de discriminación alegada por el trabajador. Esto es un tema de industria de la construcción y dice que si bien la ley 22.250 habilitaba a rescindir el contrato sin invocación de causa, lo cierto es que todos los trabajadores alcanzados por tal norma también encuentran protección constitucional y supralegal.
En este caso, el actor tenía una especial tutela en su calidad de trabajador y como discapacitado. Y menciona el artículo 14 bis, el 75, inciso 23 de la Constitución, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 111, el artículo 1 de la Ley 23.592 que recién mencioné, la Convención Interamericana para la Eliminación de otras formas de discriminación. Y esto es una constante, si quieren, después le mando a la doctora en la jurisprudencia que hay bastante discriminación, sobre discriminación en el trabajo por personas en estado de discapacidad, por razones de salud. Hay muchísima jurisprudencia, por eso les decía antes que a veces lo tenemos como invisibilizado por nuestra costumbre, pero es muy importante toda esta protección que se le da a la persona discapacitada en el derecho del trabajo. La jurisprudencia, fundamentalmente en función de la ley 23.592 y de las convenciones, es mucha y fuerte, dura en ese sentido. Como ven, lo resarcitorio es sumamente importante el tema de protección de los trabajadores discapacitados, pero también en el derecho del trabajo se constituye una estructura preventiva. A ver, ustedes saben que la ley de riesgos del trabajo y todo el conjunto legal derivado de la original 24.557, pero también la 26.773, la 27.348 y una plétora de resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la Superintendencia de Seguros y otros organismos inferiores, son considerados en su conjunto un sistema de prevención y en cierta forma lo intentan. Digo que lo intentan porque si bien el sistema estructura una serie de medidas, estas son por lo general sistemáticamente incumplidas por cuestiones de costo, tanto por los empleadores como por la CRT, que consideran más el negocio financiero que la salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos. En el caso de la CRT les puedo asegurar que para cubrir apariencias la Cámara Comercial muchas veces la sanciona con sumas millonarias, pero que son insignificantes para su movimiento económico. Le pueden preguntar al doctor Souto que él hizo un cálculo de la millonada que ganan las ART por año en función de sus incumplimientos. Pero como trabajadores y como abogados, nosotros, de los trabajadores, tenemos una serie de instrumentos para hacer valer y enfrentar esa situación. En primer lugar, tenemos el mencionado artículo 75, que les dije antes, y la posibilidad de retención de tareas sin afectación de salarios. Si el empleador está incumpliendo algún tipo de norma que tenga que ver con la protección de la salud de los trabajadores, el trabajador puede intimar a que se cumpla y si no se cumple puede retener tareas y no se le pueden retener salarios. En segundo lugar, está lo establecido en los artículos 1710 a 1713 del Código Civil Comercial, que es el principio de prevención, que es perfectamente aplicable en el derecho laboral. Y para el empleador, fundamentalmente lo preventivo, cumplir debidamente con lo que dispone el sistema de prevención de riesgos del trabajo, que ya mencionamos, la ley 26.773, la 24.557, la 27.348, todo en su conjunto, pero fundamentalmente cumplir con la ley 19.587 de seguridad en el trabajo y toda su reglamentación. Y más en estas actitudes, en este cumplimiento por parte de los empleadores que en el accionar de las ART en donde está la verdadera prevención. Y como ya les dije, la prevención tiene justamente una íntima relación con la discapacidad porque evita las contingencias que la aparejan. Bueno, pero ustedes se preguntarán, aparte, ¿qué normativa protege a aquel discapacitado? No necesariamente derivado de un tema que tenga que ver con accidentes o enfermedades laborales. Las personas ciegas, cualquier persona que haya nacido con algún tipo de discapacidad o haya tenido una enfermedad que no tenga que ver necesariamente con el trabajo en su minoridad o ya siendo mayores de edad, para
para afrontar o para conseguir trabajo. Siempre les aclaro, esto es un tema de seguridad social. A veces se impone a los empleadores algún tipo de carga, porque el Estado lo puede derivar y de hecho así lo hace. Todo el sistema de riesgos es un sistema de seguridad social. Hay otros sistemas de seguridad social que son sistemas de pensiones y un montón de otras cosas, no lo voy a tratar yo. Bueno, entonces, en este sentido, durante el año 1981 se dictó la que ustedes deben conocer, la Ley 22431, por medio de la cual se instituye un sistema de protección integral para las personas discapacitadas, o por lo menos ese es el principal argumento para el dictado de esta ley, que después hay que ver hasta qué punto se cumple. Yo diría que más se incumple que se cumple. En esta ley se encuentra plenamente vigente y en su artículo 4 pone en cabeza del Estado Nacional la prestación de determinados servicios sociales, fundamentalmente correspondientes al retorno a la seguridad social. Vamos a ser atención a la salud en la medida que no estuvieran cubiertos por las obras sociales, pero también lo que nos interesa en los incisos B y C de este artículo 2. El inciso B habla de que tiene que proveer a la formación laboral o profesional del discapacitado. Y el inciso C, y esto es importante, y vamos a ver cómo esto es lo que más se incumple en este momento, y desde hace mucho, ojo, pero ahora es peor, dispone que el Estado tiene que otorgar préstamos o subsidios destinados a facilitar la actividad laboral o intelectual de la persona discapacitada. Y más adelante, esto que vamos a hablar son todas medidas de acción positiva, o intentan ser medidas de acción positiva. En el capítulo 2, en los artículos 8 a 13, establece la normativa correspondiente a trabajo y educación. El artículo 8 específicamente establece el famoso y remanido tema de los cupos del 4% de la totalidad de la planta de personal de los tres poderes. Habría que ver si se cumple. El Estado generalmente lo cumple, tiene determinados tipos de circunstancias que se lo hacen cumplir, pero también están entes descentralizados, entes autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del Estado y empresas privatizadas de los servicios públicos. Habría que ver si se cumple total y absolutamente con este cupo del 4%. Muchas veces han habido amparos para que se cumpla. Esto siempre y cuando la persona discapacitada que pretenda trabajar pase el examen tendiente a acreditar su idoneidad para el cargo. Ahora bien, ¿para qué cargo? ¿Qué idoneidad puede tener una persona que está siendo sistemáticamente excluida? ¿Cómo puede estar preparado? Bueno, para esto hay programas. Pero el problema es que esa persona necesita el laburo en ese momento. Y el 4% ese, si estuvimos hablando que a nivel mundial, mejor dicho, que a nivel mundial se calcula un 15% de personas con discapacidad, imagínense que en algún número parecido debe estar. Hola chicas, sí, estaba en nuestro país. Sí, y cuando ya hablamos de temas de incentivos, el artículo 8 bis se priorizan las compras de insumos y provisiones a empresas que contraten personas con discapacidad. Esto tiene una posterior reglamentación, pero en principio el Estado tiene que priorizar la compra de insumos y provisiones a empresas que contraten a personas con discapacidad. Un segundo, hay un micrófono abierto. Viviana Ponce, puede ser, que se escucha mucho ruido de fondo. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Bueno, decía en el tema de incentivos, el artículo 8 bis empieza, ahí comienzan los incentivos
Se priorizan las compras de insumos y provisiones a empresas que contraten a personas con discapacidad. Esto es el Estado. Recordemos que el mercado nos prohíbe meterle ningún tipo de pero o de limitación a la empresa privada, y esto se cumple. A su vez, el artículo 11 obliga al Estado, a los entes descentralizados y autárquicos, a otorgar concesiones de espacios para pequeños comercios en sus sedes administrativas. Yo recuerdo cuando era muy chico, muy joven, a los 15 años, empecé a trabajar en el Ministerio de Economía de cadete, y los kioscos de ahí están en manos de personas discapacitadas. No sé si se sigue haciendo realmente, porque no voy mucho a lugares en los que el Estado a sedes administrativas de empresas estatales o de los entes descentralizados o del Estado central. Sí voy a tribunales, y en tribunales la verdad que no veo kioscos manejados por discapacitados. El artículo 12, y esto es importante, establece la competencia y la obligación del Ministerio de Trabajo, le hace Secretaría ahora, de apoyar la creación de talleres protegidos de producción. Vamos a ver lo que son los talleres protegidos de producción y más o menos cómo se van organizando. Y también, ya en función de incentivos, el artículo 23 de la ley establece que los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán el derecho al cómputo, a opción del contribuyente, ¿no?, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales, dice, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada periodo fiscal. Esto se hace al cierre de cada periodo, tienen que hacer la declaración jurada, tienen unos formularios, los contadores lo saben hacer, bueno, tienen una deducción. Y bueno, en este caso también se tendrán en cuenta las personas discapacitadas que realicen trabajo a domicilio, es decir, aquellas empresas que manden a hacer trabajo a personas en su domicilio en la medida que estas personas están discapacitadas, también puede hacer esa deducción. Como derivación de esta ley, la 22.431, en el año 2011 la Secretaría de Empleo dictó una resolución que es reglamentaria de esos artículos del 8 al 13 de la ley 22.431. La resolución tiene un título bastante largo, que es Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, aprobación del reglamento. Esta norma se encuentra en vigencia. Ya van a ver por qué les digo que se encuentra en vigencia. Bueno, por esta norma se crean dos líneas de acción. Una es la línea de actividades asociativas de interés comunitario, y otra es la línea de actividades de apoyo a la inserción laboral. Todo tiene nombres muy lindos, pero en definitiva no tiene mucha efectividad en el fondo. Bueno, como su nombre lo indica, la primera, asociativas de interés, tiende a formar agrupaciones de tipo cooperativas a las que el Estado debe subvencionar. Ahora, les digo, los montos están absolutamente desactualizados. Si yo se los leyera, los tengo por acá, ¿no? Son absolutamente absurdos, y no esperen cambios en este momento. Aparte de eso, hay otra subvención equivalente por cada trabajador y para el trabajador, en este caso, equivalente a 3 salarios mínimos durante los 3 primeros meses de labor. Después se acabó, tienen que vivir de lo que consigan. Y la otra línea es la línea de actividades de apoyo e inserción laboral, tiene por objeto asistir a la persona discapacitada en la construcción o elaboración de proyectos formativos y ocupacionales. Son cuestiones individuales en las que existen subvenciones económicas que también son ridículas en la actualidad, que se efectivizan en ayudas económicas que se pierden ante otras remuneraciones de tipo laboral. A ver, para que les diga, para las personas discapacitadas que están estudiando, cuando llega a mitad de año se le da una subvención, y este es el número actual, el que les voy a decir, de 300 pesos para que sigan estudiando. 300 pesos. 3 empanadas, ¿se acuerdan de Brandoni?
Menos de 3 empanadas, porque la empanada está entre 2 y 4 lucas en este momento. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? También se establece incentivos a la formación con ayudas económicas, siempre absolutamente desactualizadas, salvo al principio cuando se dictaron las normas que eran más o menos importantes o aceptables más que importantes, en este momento son ridículas. La resolución regula bastante estrictamente todo el acceso. Los remito porque tratar cada uno de los ítems de la resolución sería estirar durante 5 horas esto, ¿no? Pero les dije que esta resolución está en vigencia. ¿Por qué les dije esto? Porque en el año 2013 se dicta la ley llamada el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidades, la ley 26.618. Déjenme ver bien el número porque por acá lo tengo. Sí, no, perdón, 26.816. Créase el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Esta norma crea 3 figuras laborales. ¿Me están escuchando bien? Perdón. Hola, hola. Sí, muy bien. Ah, bueno, Sí, perfecto. Doc, perfecto. Porque a mí se me había como ensordecido el micrófono, pero bueno, me escuchan bien. Bueno, crea 3 figuras laborales. Primero, los talleres protegidos, taller protegido especial para el empleo se llama. Segundo, el taller protegido de producción. Y tercero, los grupos laborales protegidos. ¿Qué son cada uno de estos? Los talleres protegidos especiales para el empleo son aquellos que tienen por objetivo brindar a sus miembros un trabajo especial que les permita adquirir y mantener competencias para el ejercicio de un empleo, de acuerdo a las demandas de los mercados laborales locales y sus posibilidades funcionales. Tiene que otorgar una serie de beneficios para sus trabajadores, para los trabajadores discapacitados, mediante algunas acciones, como ser de promoción de la terminalidad educativa en el sistema educativo formal, el entrenamiento para actividades productivas o de servicio, formación y capacitación permanente de acuerdo a las necesidades de los mercados. Yo no sé cuáles van a ser las necesidades de los mercados dentro de un año si seguimos así, ¿no? Pero bueno, toda actividad que tienda a mejorar su adaptación laboral, social, familiar, apoyo para la búsqueda laboral y para el empleo mediante los talleres protegidos de producción, que vamos a ver después qué son, los grupos laborales protegidos, y en empresas públicas o privadas con empleo formal ordinario. ¿Qué hablamos de empleo formal ordinario? Empleo en empresas privadas a partir de ciertos incentivos que se otorgan. Los talleres protegidos para la producción son talleres que desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicio para el mercado en general. Y tienen que brindar a los trabajadores un empleo remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral, social, etcétera, etcétera, que requieran. Y estos talleres protegidos de producción, que como se ven es el mismo nombre que le daba aquella resolución que les dije antes, la resolución 877 del 2011 de la Secretaría de Empleo, talleres protegidos de producción. ¿Ustedes se acuerdan o deben haber visto viajando en el tren, en el subte, en colectivos, muchachos o personas en general, pueden ser personas mayores también, que suben a los colectivos con bolsas de panadería? Eso es un taller protegido de producción. Les enseñan a hacer velas para vender en ferias, para presentar. En realidad no es un trabajo
que pueda llegar a decirse necesariamente digno, como puede ser un trabajo en una empresa privada donde le paguen bien, etcétera, etcétera. Pero esos son los talleres protegidos de producción. Pero bueno, eso es lo que tenemos y es a lo que llega la asignación presupuestaria que hay en este momento, porque, repito, las asignaciones presupuestarias para este tipo de situaciones son absolutamente absurdas en la actualidad. Y por último están los grupos laborales protegidos, que son las secciones de empresas, ya sean públicas o privadas, que están constituidas íntegramente por personas discapacitadas. En todos los casos gozan de estímulos. Esto está establecido, y ahora se los voy a leer esto porque es la parte más interesante, gozan de ciertos estímulos que se otorgan tanto al empleador como al mismo trabajador en el artículo 26 de esta ley 26.816, ¿viste, no? Sí. Y de beneficios tributarios que van entre los artículos 31 a 36 de la ley. Me voy a tomar el permiso de leerles esto, porque es la parte más importante como actividades positivas para llevar adelante un impulso de esta obligación del Estado de proteger al trabajador discapacitado. El artículo 26 habla de estímulos y dice: los talleres protegidos especiales para el empleo y los talleres protegidos de producción para el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente régimen gozarán de estímulos económicos que se detallan en el presente. El gasto que demande su aplicación estará a cargo del Estado Nacional, por un lapso de 24 meses en que deberá incorporar créditos presupuestarios que resulten necesarios para el presupuesto general de la Administración Nacional en la Jurisdicción 75, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Las asignaciones presupuestarias son así, ya les dije. Primero, una asignación mensual estímulo no remunerativa equivalente al 40% del salario mínimo vital y móvil vigente para cada trabajador con discapacidades que se desempeñe bajo la modalidad de taller protegido especial para el empleo. Ustedes saben en cuánto está el salario mínimo vital y móvil y a cuánto va a llegar de acá a octubre, noviembre. Son sumas que ni siquiera cubren la canasta de pobreza. Junto con la asignación de estímulo de junio y diciembre de cada año, el trabajador con discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad de taller protegido especial para el empleo recibirá un beneficio del 50% del importe que por este concepto le corresponde percibir ese mes, el aguinaldo. El pago del 100% de los aportes personales previstos en el artículo 21 de esta ley. El artículo 21 dice aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen a cargo del trabajador y del empleado respecto a los trabajadores comprendidos en el presente régimen serán sustituidos por estímulos previstos en los incisos C y D del artículo 26. O sea, de eso se tiene que hacer cargo durante 24 meses el Estado Nacional. El pago del 100% de las contribuciones patronales que se deban abonar respecto de los beneficiarios que presten servicios bajo la modalidad de taller protegido de producción y grupo laboral protegido. Una gran empresa que tiene un grupo laboral protegido, durante esos 24 meses estaría eximiéndose del pago del 100% de las contribuciones patronales. El pago del 100% de los horarios abonados a los integrantes del equipo multidisciplinario de apoyo, es un grupo que está previsto en la ley para apoyar a estos trabajadores. El 100% de la cotización resultante por la contratación del seguro de riesgo del trabajo previsto en la ley 24.557 y sus modificatorios, y la que lo reemplace respecto a los beneficiarios de esta ley. Una asignación de estímulo equivalente al 50% del salario básico mensual del personal de maestranza y servicio categoría quinto del Convenio Colectivo de Trabajo 462 del 2006, maestranza justamente, para instituciones civiles y deportivas, el que lo reemplace imputable a la cuenta de sueldo. Bueno, los organismos responsables que cumplan con el objetivo de mejorar efectivamente la situación del trabajo de sus beneficiarios serán acreedores a un premio por recalificación. Y después les decía que tenemos que ir a los artículos 31 a 36 de esta ley. Estos son todas medidas de acción positiva.
¿Mm? Estas son ¿Me todas dejas medidas. aportarte algo, Doc? Perdón que te quería aportar algo, porque Por favor. los grupos de talleres protegidos fueron parte de la redacción de este proyecto de ley junto con la Comisión de Discapacidad de Diputados. Y cuando vos te pones a ver los debates que están subidos, nosotros de hecho lo hemos subido, estos trabajadores mencionan que al mes de abril del 2025 su sueldo mensual era de 28.000 pesos mensuales. Bueno, 28.000 pesos mensuales. ahí tenemos. Y en la medida que las asignaciones presupuestarias para todo este tipo de cosas dejen de existir, o existan mínimamente para cubrir una formalidad y decir, nosotros, lo que pasa es que esto está más manejado, está mal administrado, entonces nosotros le damos la plata que corresponde. A ver, estimados y estimadas, 28 lucas por mes para un trabajador discapacitado, con todo lo que tiene que afrontar y que puede hasta tener cargas de familia, digamos que es absolutamente ridículo. O sea, todas estas acciones positivas quedan como un poquito desleídas en la realidad. Pero también hay beneficios tributarios, y esto sí le conviene a algunas empresas en algunos aspectos. El artículo 31 tiene una deducción especial que dice: los empleadores que concedan empleo a las personas con discapacidad provenientes de talleres de protegidos especiales para el empleo, provenientes, los tienen que contratar de ahí, eso dentro de todo es bueno, o de talleres protegidos para la producción, tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias equivalente al 100% de las remuneraciones brutas efectivamente abonadas correspondientes al personal discapacitado en cada periodo fiscal. En estos casos, bueno, no viene al caso lo siguiente. Exención de impuestos en las actividades empresariales realizadas por los organismos responsables, los talleres de protección especiales para el empleo y los talleres de protección de producción para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta ley. Las operaciones, bienes, ingresos y demás saberes estarán exentos del impuesto del valor agregado, impuestos internos y cualquier otro impuesto nacional. Compras del organismo responsable. Los organismos responsables podrán solicitar la devolución del impuesto al valor agregado que les hubiera facturado por las compras, locaciones o prestaciones de servicios que destinaran efectivamente a las actividades comprendidas en el artículo anterior, en los términos que disponga la reglamentación. Asimismo, los proveedores locales, locadores o prestadores de servicios de estos organismos quedan obligados a dejar constancia del monto de dicho impuesto en la respectiva factura o documento equivalente que emitan por estas operaciones. En la operatoria comercial también tienen en la situación frente al valor agregado, al impuesto al valor agregado, los organismos responsables que implementen modalidades de empleo protegido conforme al artículo 2, inciso 1, 2 de la presente ley, registrados y habilitados, etcétera, podrán optar por inscribirse de impuesto al valor agregado y determinar impuesto conforme a las normas generales de la ley de tributo cuando ello resulte necesario por cuestiones de operatoria comercial o competitividad. También hay una condonación de deuda. Condónanse deudas previsionales generales desde la fecha de entrada en vigor de la ley 24.147 y consolidadas a la fecha de entrada en vigencia de esta presente ley. Esto ya es viejo, pero se aplicó. Que los talleres protegidos de producción regidos por la ley 24.147 tengan con los organismos de recaudación. Bueno, después se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas y a la FIP, en ese momento hoy ARCA, a dictar las normas complementarias. Todo esto está debidamente regulado. Ahora yo les digo algo. Muchas de estas cosas, lamentablemente, muchos de estos beneficios tributarios se utilizan para grandes curros. Y perdónenme la expresión, pero creo que es la más propia de todo esto. Yo he conocido situaciones en que se organizaban empresas bajo estas figuras, los que venden lotería en la calle. ¿Se acuerdan que en una época había que se vendían rifas, se vendían loterías? Ustedes no tienen idea de cómo explotaban esa gente. Esa gente cobraba miseria y los titulares que teóricamente estaban llevando a cabo toda una
acción caritativa, formando estos grupos, etcétera, etcétera, se llenaban de guita. Todo esto, lamentablemente, da para mucho curro. Y discúlpenme las expresiones, pero creo que son las más indicadas en estos casos. Entonces tenemos que el derecho laboral tiene toda una parte de protección dentro de la ley de contrato de trabajo, como había empezado a hablar, que es más que nada para proteger al tipo que se discapacita en ejercicio de sus trabajos. Forma parte de lo que debería ser el sistema de seguridad social, pero el Estado lo pone en cabeza de los empleadores o en algunos casos, como ser la CRT, en manos de empresas financieras que se dedican al negocio, al comercio de la salud. Tenemos todo un aspecto preventivo, lo que les dije del sistema de prevención de riesgos del trabajo, las 3 leyes más la cantidad impresionante de resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros y algunas de comisiones médicas que distorsionan absolutamente todo el accionar que tendrían que tener. Eso alguien especialista en riesgos se los podría explicar muy bien. Diego Souto, por ejemplo, que él es especialista en eso, en algún momento se los va a tener que explicar bien. Y la cantidad de plata que ganan las ART también. Todo el sistema preventivo que le hacen la ley 19.587, todo el sistema preventivo en manos del propio trabajador, que está en ese artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, y en los que no se utilizan mucho, pero son perfectamente utilizables en los artículos 1710 a 1713 del Código Civil y Comercial. Y después están todas las leyes que establecen medidas de acción positiva, que por lo general terminan incumpliéndose, porque las medidas de acción positivas, para ser efectivas, más allá de todo lo que tenga que ver con los beneficios tributarios a las empresas, que está muy bien, que son necesarios, porque si no, una empresa en igualdad de condiciones para el ingreso va a elegir a una persona que no está discapacitada. No nos engañemos, las empresas privadas no son empresas de caridad, son empresas comerciales. Y el tema del imperio del mercado, y el mercado, la famosa acción racional con efecto afín, es mal entendida por muchos empresarios, está en ganar el máximo posible poniendo el mínimo posible. En la medida que no existan esos incentivos tributarios que lleven a esta gente a hacer acceder o a contratar a personas con discapacidad, siempre van a terminar eligiendo a una persona que para ellos, en su cabeza, porque no se dan cuenta que a veces el discapacitado en algunas cuestiones puede tener mayor efectividad que el tipo completamente capacitado, porque ese tipo discapacitado o esa persona discapacitada tiene que poner toda su vida, todos sus sentidos en función de eso que va a estar haciendo, y capaz es mucho más efectivo, sobre todo en trabajos administrativos, mucho más efectivo que una persona que de repente está, y voy a ir por el absurdo, está pensando que se puede ir a jugar al fútbol después, que puede ir al gimnasio después. El discapacitado, lamentablemente para él, pero como cierta ventaja, en algunos aspectos está más capacitado, valga la redundancia, que el trabajador, entre comillas, normal. Como ven, el derecho del trabajo tiene varias aristas, ya les dije, tanto preventivas como indemnizatorias resarcitorias y medidas de acción positiva para enfocar el tema de los trabajadores discapacitados. Ahora, toda medida de acción positiva depende, les reitero, de asignaciones presupuestarias. En la medida que esas asignaciones presupuestarias sean cada vez más disminuidas, va a ser peor. Bueno, quedo a disposición de ustedes si quieren que les lea alguna jurisprudencia más para que vean cómo se trabaja el tema de discapacidad, las leemos.
Si no, después se la mando a la doctora Rodríguez y si ustedes se lo pueden pedir a ella, bueno, pero quedo a disposición de ustedes. Doctor, la verdad que estoy maravillada con todo lo que nos ha iluminado, con su conocimiento. Me quedan como muchísimas preguntas, quienes no somos expertos en el derecho laboral, ¿no? O sea, un montón de preguntas. Hay algo que por ahí acompaño a lo que usted dice, hay algo que nosotros del instituto siempre decimos, es que la discapacidad empobrece, y como la discapacidad empobrece, tenemos que tener bien en claro cuál es la función del abogado en cuanto al litigio, cuando uno de nuestros justiciables es una persona con discapacidad, ¿no? Porque si Hay algo bien que toda esta hiperinflación normativa que usted nombra está en la letra de la ley, ¿hasta qué punto es aplicable, ¿no? Y hasta qué punto es receptada por los juzgados? sí, pero Disculpe, lo interrumpí. no, hay algo que sí, había estado pensando antes y que ustedes cuando trabajan con género lo deben tener conocido, que son las reglas de Brasilia. Sí. Las reglas de Brasilia también protegen al trabajador discapacitado. Las reglas de Brasilia tendrían que ser utilizadas fundamentalmente por la justicia, que no siempre lo hace. Aunque le dijeron a usted, tenemos 16.000 amparos. Tenemos 16.000 amparos porque hay alguien que está metiendo la pata en algún aspecto, porque esos juicios no se crean porque los discapacitados o porque los trabajadores accidentados o por quien sea quieren ir a pleitear. No quieren ir a pleitear porque primero no querrían estar discapacitados, no querrían estar accidentados. Y si están accidentados y si pasa como pasa con la ley de riesgo, que la ART, yo he visto cosas que parecen del realismo mágico. A ver, a una persona que la ART le reconoce el 5% de incapacidad, 5%. Va a la comisión médica, pero la comisión médica, que lo único que tendría que hacer es decir, bueno, si lo acepta, anda a cobrar esto, generalmente es mucho más la discapacidad, y no, esa dice, no hay un 5%, hay un 2%, y no homologa. No homologa, es más ridículo todavía. Y después, cuando llegan a juicio, la justicia ha llegado a decir en algunos casos que la incapacidad era de hasta el 50%. Entonces, ¿quién crea todos esos problemas? ¿Quién crea la litigiosidad para que los jubilados, los discapacitados vayan a los fueros, encima al fuero federal, porque todo esto tiene que ver con el fuero federal? ¿Quién crea todo esto? Esto lo crea el mismo incumplimiento, ya sea del actor privado, en este caso la SRT, en algunos casos, bueno, por suerte dejaron de existir las AFJP, aunque yo lo veo muy cerca de que vuelvan a tirar algo de eso, o el Estado mismo. El Estado mismo, el PAMI al incumplir con la entrega de medicamentos, al no reajustarse debidamente a las jubilaciones, y estamos hablando del jubilado, en definitiva, por edad y porque se queda fuera del mercado de trabajo, si bien no es un discapacitado en el sentido médico, también queda ciertamente fuera de la capacidad de interactuar en lo laboral con otras personas y de ganarse su sustento. Y si no se gana su sustento, ¿cómo van a hacer? Entonces, las reglas de Brasilia tendrían que ser tenidas en cuenta. Tal cual, Doc, tal cual. Cuando nosotros pensamos en hacer estos encuentros, también una de las cuestiones que siempre debatimos desde el instituto es que la discapacidad atraviesa todos los fueros. Y a medida que van avanzando los encuentros, eh, por supuesto que vamos sumando mayor conocimiento, pero afirmamos más esta convicción que tenemos de que debemos capacitarnos en todos los fueros cuando hablamos de discapacidad, porque la discapacidad no está solo en la familia y la infancia, ¿eh? La persona crece, muchas veces se reproduce, envejece, ¿no? Los que llegan necesitan un montón de cuestiones más que quizás una familia típica. Y entonces estamos hablando hoy de la discapacidad en el derecho laboral, hablamos ya del género, hablamos ya de las infancias, de la educación, cuánto más nos falta. Y en cada uno de los encuentros nos encontramos con esto, ¿no? De que nos falta tanto aprender, nos falta tanto entender
cómo se aplica la normativa y cuánto hay escrito y qué es lo que no se está aplicando. Y como dice el doctor, ¿quién es el responsable de esta litigiosidad, ¿no? Hay un responsable principal ahí. Y hoy por hoy, esta falta de recursos, y que sigo considerando, y esto es muy personal, lo que voy a decir, es netamente presupuestario y son decisiones políticas, o sea, eh, lamentablemente, ¿no? Es que es así. A ver, ojo al punto. Hay otro tema bastante interesante en esto, que es la discapacidad. Tiene un tratamiento bastante importante por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De hecho, hay una publicación, la publicación es media vieja, es del año 2005, si no me equivoco, sobre derechos de las personas con discapacidad de la Corte Interamericana. Pero tiene cosas que, o sea, esto no cambia mucho, no cambia mucho, tiene cosas que son bastante actuales. Y también hay cuadernillos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre control de convencionalidad, sí, el control de convencionalidad que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. A la convención, a la Corte Interamericana llegan muchos casos de personas con discapacidad. Es difícil, es muy difícil porque tiene que pasar previamente por la convención, hay todo un trámite que dura. Cuando llega la justicia de la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es muy bueno, son muy buenas las resoluciones. A nosotros nos sirven como antecedentes irlas a buscar, entrar en la página, irlas a buscar para fundamentar, para argumentar. Nos sirve eso. Al que tuvo el juicio y llevó el proceso, eso no le sirve de nada porque está muerto. En una de esas pasaron 10, 15 años. Pero es importante que nosotros sepamos utilizar el tema del control de convencionalidad y vayamos a buscar antecedentes. ¿Por qué? Más en este momento, porque esas son obligaciones del Estado argentino. La ley 23.054, que es la que adopta la Convención Americana de los Derechos Humanos, le otorga jurisdicción y competencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para resolver sobre temas que estén en los fundamentos, o en los instrumentos, perdón, mejor dicho, del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que es la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, pero también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen una serie de obligaciones para los Estados firmantes. Y si vamos al 75, inciso 22 de la Constitución, nuestro país tiene, en este momento no me acuerdo si son 11, 13 convenios y pactos de derechos humanos, pero aparte están parados todos los convenios firmados que no son de derechos humanos. La Convención de Personas con Discapacidad es uno de ellos, que son supralegales, y eso obliga al Estado, hay que cumplirlo, hay responsabilidad internacional del Estado por esos incumplimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar en esos cuadernillos de jurisprudencia, en el de órgano de aplicación del PIDES, que es el observatorio, en los órganos de la OIT, la comisión de expertos. Bueno, la comisión de libertad sindical la dejo de lado porque no tiene tanto que ver con el tema, Te pero están llamando, una llamada perdida. Doctor Juanco, sí, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, muy buena la exposición que dio el doctor Terzibachi y muy bueno, la verdad es un tema de abordar. Yo pienso que no sé por qué justamente dio un ejemplo el doctor de que en la SRT se había dado un 5% de una persona con incapacidad, de lo cual se ratificó después vía judicial el 50%. Si nosotros ya tenemos todo el historial de los convenios colectivos de trabajo, derechos humanos, todos los derechos internacionales aprobados por el Estado, ¿por qué pienso yo, no sé, porque las SRT dan los porcentajes tan bajos y después judicialmente te los aplican a un 50% más? 50%, o sea, los puntos de incapacidad. ¿Cuál es la diferencia? Porque la ley es bien para todos. El Estado tendría que aplicarla en todos los ámbitos. Efectivamente, efectivamente. Hay una razón. A ver, esta es una opinión personal,
por favor, no lo tomen como una verdad revelada ni nada por el estilo. De origen, y ustedes se acuerdan del artículo 39, inciso 1 de la original Ley de Riesgos del Trabajo, que fue volteado después por el fallo Aquino de la Corte Suprema y un montón de cosas más. Es una ley que estaba destinada a ser un negocio financiero, no un sistema de salud. A tal punto es un negocio financiero y a tal punto nunca fue atacada por ninguno de los gobiernos, porque en realidad todos los gobiernos reformaron la ley 26773, estableció algunos cambios protectorios, más protectorios que la original 24557, la 27348 tiene la forma de actualización de esos créditos que también mejoró lo que era originalmente, pero siempre fue un negocio financiero. Las comisiones médicas están financiadas por las ART. Están financiadas por las ART. Y los integrantes de la comisión médica no tienen estabilidad. Entonces, médico, y esto ha pasado, porque conozco médicos que les ha pasado, médico que dice algo que no les gusta, médico que termina el año, no le renuevan el contrato y otra cosa mariposa, no te podés quejar. Es un negocio comercial y se acusa generalmente de la mafia del juicio. Yo les pregunto, ¿y la industria del incumplimiento? Pues yo cuando le doy a mis alumnos en la facultad todo lo que tiene que ver con la ley de riesgo, les digo algo, voy por el absurdo, ¿no? Entra un ladrón a un negocio, le pega 2 tiros en la cabeza, ustedes van a la ley de riesgo del trabajo y a la ley de riesgo del trabajo, a las ART, la ART le dice, bueno, sí, está bien, a los 10 días, cuando ya empieza a tener la obligación de pagar, entiéndaseme que voy por el absurdo, por favor, a los 10 días, cuando ya empieza a correr la obligación de pagar, dice, ah, no, las balas eran preexistentes. Es una cosa así. Entonces, es un negocio financiero, por ese lado se explica, y se explica por el lado de los gobiernos que no la quieren tocar porque están obligados a comprar letras del tesoro de todos los colores y tienen un toco así de deuda con las aseguradoras de riesgo del trabajo, y aparte son las que le van a seguir comprando gran parte de las letras esas para que se sigan financiando los estados. Y cuando hablo de esto, hablo de absolutamente todos los gobiernos. No estoy diciendo que el actual haga eso y que los demás no lo hicieron. Absolutamente todos hicieron lo mismo. Todos. El doctor Alejandro Edgar estaba levantando la mano, Doc. Muy buenas tardes. Antes que nada, felicito al doctor Guillermo Jorge por excelente exposición, a los organizadores, a usted, doctora Natalia Rodríguez. Y la verdad, mi nombre es Alejandro González, soy de México y me ha tocado un poco conocer los temas con discapacidad. Y la verdad, yo siempre lo enfatizo. Los poderes judiciales, tanto locales como federales de cualquier país, deben de contar con el personal jurisdiccional capacitado, y hablo jurisdiccional, desde la oficialidad de partes, los que están en mesas de trámites, el secretario de acuerdos, el juez o jueza, todo el sistema jurisdiccional debe estar capacitado en temas de cómo responder en caso de discapacidad, y no solo capacitados, actualizados, ¿no? Exacto. Porque eso es sumamente importante, la actualización. Hoy usted habla de un documento que, si gustan, yo luego se los comparto. Me tocó escribir para Perú, para la Corte Suprema de Perú, un artículo que habla de las reglas de Brasilia. Yo he hecho varios tests, ¿no? Y casi pocos juzgadores y juzgadores conocen cómo aplicar las reglas de Brasilia. Dicen, ¿para qué las reglas si tenemos los protocolos para juzgar con perspectivas con discapacidad? Digo, a ver, es muy el protocolo es muy distante a las reglas. Inclusive hay expedientes rojos que hay que juzgar con enfoque diferenciado. Este tema es sumamente importante y trascendente. Más allá de que existan tratados, convenios, pactos, y se establecen en la Constitución los temas de derechos, y hablo de derecho de discapacidad, el juez o magistrado tiene una función principal, que es velar por la justicia antes que el derecho.
El derecho, las leyes están quedando atrasadas o son bajo el sistema de las tecnologías, las cuestiones sociales, todo ese movimiento, ¿no? El derecho, o sea, está siendo rebasado y ahora pues que tenemos que tener juezas y jueces que conozcan cómo aplicar la justicia mucho más allá antes que el derecho, porque la justicia proviene de los principios generales. Entonces tenemos que entender juezas y juezas con un razonamiento, ¿no? Incluyente, inclusivo, empático. A mí no me sirve mucho saber muchas leyes y saber recitar si no soy una persona justa cuando tengo un expediente. Y se palpa y se ve quién tiene la razón cuando estamos leyendo las actuaciones o estamos viendo físicamente. Yo fui a una conferencia donde el juez o jueza se le está preparando para que detecte los casos cuando hay una persona con temas de autismo, con TDAH, un juez o jueza en materia familiar. Si yo soy juez o juez en materia familiar y veo que está en segunda audiencia y hay un niño o niña con TDAH o autismo, pues yo podría suspender la audiencia y decirles, a ver, aquí hay un enfoque diferenciado, ¿ya lo trataron? O sea, si yo no o sea, ¿por qué? Es el labor que tiene el juez o jueza y el servidor judicial más allá de lo que dice nada más la ley. Somos personas, somos seres humanos. Hasta que no entendamos eso, vamos siempre a abanicarnos. No, es que la ley dice esto. Espérame, hay principios generales del derecho. Y es un tema que se ha estado debatiendo desde hace más de 30 años. Por eso el día de hoy tenemos muchas teorías. Working, Harfer, Rayol, Manuel Latiencia, o sea, muchos, inclusive nuestro Santiago Nino, ¿no? Que nos han dicho, apliquen la justicia más allá que el derecho. Bueno, esa es mi parte, ¿eh? Las y los felicito y pues llevo más o menos 20 años en el Poder Judicial y es lo que trato de cooperar, ¿no? De fomentar este diálogo. Más allá del derecho está la justicia. Gracias y los felicito. No, gracias a usted, Gracias, doctor. Alejandro. Y agrego otra cosa. Hay un gran jurista argentino en Derecho del Trabajo, que es el doctor Mario Ackerman, que fue representante argentino en la comisión de expertos de la OIT, con quien compartí cátedra también, que decía que lo más importante de una ley es tratar de leerla y comprenderla. No es la aplicación automática de una palabra, sino comprenderla, entenderla, aplicarla. Y perdón, ahí el doctor Alejandro Gómez creo que también está con la mano levantada. Sí, gracias, doctor. Me quedé enganchado con el tema de la comisión médica. Aclaro que no tengo experiencia en el tema ART ni comisión médica, pero me hizo ruido eso de pasar del 2% al 50%, ¿no? Eh, Por lo tanto, es un pensamiento en voz alta, ¿no? La persona que homologa ese 2% es un funcionario público, entiendo. Efectivamente, pero le aclaro una cosa, yo Sí, utilicé el caso más extremo. entiendo. Generalmente las diferencias son bastante grandes porque puede haber hasta un 10 o un 15% de diferencia en el grado de incapacidad y ese 10 o 15% es mucha plata o puede llegar inclusive a ser una gran incapacidad. Entiendo. Son diferentes los montos que se cobran y los tratamientos que se le dan. También entiendo el tema de la precariedad del médico que usted comentó que puede tener un contrato por un año, tengo entendido, si no escuché Sí, mal. sí. Bien. Pero volviendo al tema del funcionario público que homologa, cuando después uno va a la justicia y la diferencia es notable, ¿no habría ahí un incumplimiento de los deberes del funcionario público? Eh, en el caso del 2 al 50 yo creo que es muy obvio que lo hay, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no Pero escuché bien. en el No caso escuché. que va, sí, en el caso que va del 2 al 50 yo creo que es muy obvio que lo hay. Lo que pasa es que va a quedar ahí, no va a pasar nada. Como no pasa nada con tantas cosas en este país, nosotros nos escandalizamos con el tema del juicio de Maradona. Hoy estamos todos locos con la doctora McIntyre por lo que hizo, por las fotos, todo eso. Pero hay otros casos muy terribles en los que se juegan intereses económicos, intereses políticos, que para el futuro del país son más trascendentes.
con todo el respeto que me merece el juicio de Maradona y con toda la locura que me puede llegar a poner en la cabeza que una jueza haga lo que hizo la doctora McIntosh, ¿no? Pero hay otros casos que son más trascendentes, vamos a ser Sí, seguramente. sinceros. Seguramente. Y no pasa nada tampoco, no pasa nada. Pero bueno, tenemos que... y hacer la denuncia, hasta corremos el riesgo en hacer las denuncias. Yo tengo muchos amigos jueces. Respeto muchísimo a mis amigos jueces de un lado y del otro del sesgo ideológico. Conozco tipos muy dignos y muy honrados de un lado y del otro del sesgo ideológico. Pero tengo para mí también que hay muchos jueces que no les gusta que les pateen el hormiguero, de ninguna forma. Y que después quedamos apuntados, lamentablemente. Y no todos son héroes. No iba a decir no todos somos héroes, pero yo no soy ningún héroe tampoco, ojo. Tengo mis opiniones, tengo mis discusiones, todo eso, pero ante determinadas circunstancias uno dice, ¿y qué hago? ¿Quedo pegado para el resto de la cosecha o soldado que huye sirve para otra batalla? Y si vamos a la racionalidad, a veces soldado que huye, y lamento tener que decirlo y me da vergüenza, pero soldado que huye a veces sirve para otra batalla. No, entiendo. Pero por ahí se podría encarar a nivel gremial, que ahí ya estamos en otra etapa, digamos. Es que hay muchas denuncias de todo tipo a nivel consejos de las magistraturas de las distintas provincias, pero en los consejos de la magistratura tampoco se mueve mucho. Fíjense con lo que pasó, independientemente de cualquiera hubiera sido el resultado posterior, con el tema de los jueces del lago escondido. En el momento que se iba a empezar a tratar, se levantaron los 4 jueces que forman parte de la representación de los jueces, 4 jueces representantes de 3 sectores distintos, y desaparecieron. Hay un espíritu de cuerpo mal entendido, inclusive entre nosotros los abogados también. Hay un espíritu de cuerpo mal entendido, y en ese sector, fíjense la cantidad de expedientes, averigüen la cantidad de expedientes que hay parados en el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, que son los 2 que yo conozco. Y hay jueces que han sido atacados porque no estuvieron de acuerdo con alguna medida de algún gobierno de turno y fueron denunciados. Bueno, con los jueces de la Cámara del Trabajo pasa cada 2 por 3 eso. Cuando sacan una sentencia, un amparo que no le gusta al gobierno de turno, y le pasó a un par de amigos míos justamente, fueron denunciados por incumplimiento de esto, incumplimiento de esto otro, pero se utiliza para eso, pero no para lo otro. Bueno, lamentablemente no escuchen mucho mis lamentos en ese sentido, porque después de 40 y pico de años de profesión he visto todo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo les recomiendo leer la ley 22431, el convenio, y si ustedes entran en Infolec, la 26816, si ustedes entran en Infolec van a encontrar también todas las reglamentaciones de estas leyes y van a ir pudiendo ver bien también todos los procedimientos burocráticos que hay para llegar a algunos efectos. Cuando hablo de burocrático no estoy diciendo procedimientos burocráticos porque eso es malo, sino el procedimiento nada más. Una cosa es cuando hablamos de burocracia como término despectivo y otra es la burocracia que existe en todo el mundo y en todos los aspectos porque hay que cumplir con determinados pasos. Ustedes yendo a Infolec van a encontrar todos los pasos que pueden llegar a tener que dar en cada uno de estos temas que estuvimos hablando, para la constitución de talleres protegidos especiales de producción, para talleres protegidos de empleo, van a ir viendo todos los pasos que hay que ir dando. Bueno, la verdad, sumamente agradecido desde el instituto, doctor, brillante disertación. Agradecida también a las personas que se suman semana a semana a estas charlas.
La verdad que es un orgullo poder estar de este lado y escuchar, poder sumar cada vez más personas al instituto y sobre todo desde el colegio el acompañamiento que estamos teniendo. Yo no puedo dejar de nombrar nuevamente al doctor Souto porque cuando tuvimos esta idea fue un gran impulsor de estos encuentros, donde, bueno, vamos que se puede, lo vamos a hacer. Y una charla que teníamos recurrentemente con el doctor Souto es esto de que la discapacidad no es un derecho que genere ganancias. Entonces, lo que sucede es que quizás no interese tanto, ¿no? Dicho en otras palabras, o sea, más suave, porque lo hablamos más crudamente con el doctor Souto cuando hablamos de estos temas. Así que nuevamente el agradecimiento a él por ser uno de los impulsores, desde al Instituto del Derecho al Trabajo, sobre todo por haber puesto en cabeza del doctor Guillermo Tercibachián esta disertación que realmente, Doc, brillante. Se quedó corto el doctor Souto cuando habló de su sapiencia, de su nivel académico, así que muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Usted también exagera, doctora. Bueno, el doctor Alejandro González ya subió la revista. Sí. Si ustedes se fijan en el chat, la pueden bajar. Sí. Bien. Les agradezco las palabras respecto de mi persona. Y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Pero ustedes ahí tienen al doctor Souto que sabe y sabe mucho, sobre todo de una parte de las cosas que hablé, que es el tema de riesgos. Que es el tema de riesgos. Muchas gracias, Doc, muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere, en el chat hay palabras de agradecimiento, de felicitaciones a su disertación. Un encuentro más, nos quedan muy pocos, pero siempre, como dije hace un rato, nos quedamos con ganas de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, así que bueno, gracias. Nos vamos a ver nuevamente el 13, ya que la semana que viene estamos afectados a las jornadas de discapacidad que se hacen en la Universidad de Buenos Aires. Así que nos vamos a ver el 13 con el Instituto de Derecho Previsional. Algunas de las preguntas iban referidas a la previsión social, así que guárdenlas para ese encuentro. Y también en esa charla va a estar dividida en dos partes. Va a estar un asesor de menores incapaces hablando de la determinación de la capacidad, tutela, curatela, también temas súper importantes en cuanto hablamos de discapacidad. Y cerraremos voy a ver que no me quiero equivocar con la fecha, el 27, con el último encuentro virtual. Así que nada, agradecida sobre todo a todos los presentes, a Vicky por estar ahí al pie del cañón cada viernes. Gracias, Vicky. Gracias al colegio y gracias a todos. Doctor Guillermo, nuevamente gracias. Sí. A ustedes. Así que gracias, chicos. Nos estamos viendo, encontrando el 13 nuevamente virtual. ¿Sí? Abrazo grande, que descansen. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias y un buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Buen fin de Excelente. para todos. Siempre.